Buen día. El día de hoy nos encontramos acá reunidos para presentar los avances sobre nuestra investigación que se titula Cobertura y permanencia de la educación preescolar y básica primaria para los niños con limitación auditiva para el caso de la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido entre 2005 y 2015. Nuestro grupo está conformado por Angélica Guillo, Lendy Cano, Vanessa Cruz, Juana Guzmán, Mauricio Hernández, Alejandra Velasco y quienes habla Marco Tobar. Nuestra exposición estará estructurada de la siguiente forma en 7 puntos. El primero es el problema de la investigación, que para este punto nosotros lo que hicimos fue ubicar un árbol de problemas donde ubicamos como problema central las fallas en el sistema actual de educación en la política distrital de discapacidad. Como causa central pues encontramos que el sistema aún se encuentra excluyente y como efecto central pues encontramos que la deficiente cobertura y permanencia en la educación preescolar y básica primaria de los niños con limitaciones auditivas en el distrito. Como hipótesis, pues ubicamos que las fallas en el diseño actual del sector educativo, pues en cuanto a cobertura y permanencia en la política pública distrital de discapacidad, pues digamos eso genera una no garantía de derechos, lo que a su vez pues consolida una exclusión del sistema educativo pues en el periodo comprendido entre el año 2005 al 2015. Como objetivo general, pues vamos a identificar las fallas en el sistema actual en cuanto pues a cobertura y permanencia del sistema educativo en este momento, y pues como eso se relaciona con la política pública de discapacidad. Bueno, vamos a presentar como cuarto punto los avances, que son los 6 capítulos que pues vamos a desarrollar dentro de la investigación, y pues el primero está a cargo de mi compañera Andy Cano. Los dejo con ella. De esta manera, entonces el capítulo 1 responde a la pregunta: ¿cuáles son las fallas en el diseño actual del sector educativo en la política distrital de discapacidad? Como primer punto analizaremos desde la formulación la política pública de discapacidad y luego la evaluación en cuanto a las fallas. De esta manera, entonces encontramos que la política pública de discapacidad del distrito se formuló mediante el decreto 470 del 2007, el cual va a tener un avance desde 2007 hasta el 2020. Esta se sustenta en el desarrollo humano, social y sostenible, en un enfoque de derechos humanos donde es basado en 10 principios y se desarrolla en 4 dimensiones. Para el tema de esta investigación tomaremos la primera, que es el desarrollo de capacidad de oportunidad en el derecho a la educación. En este sentido vamos a identificar las fallas. En la política pública general encontramos las fallas sustantivas, las cuales hacen relación a que muchas partes de la política no tienen relación con el bloque constitucional nacional. Y en el procedimental, que hay carencia de la línea base y por ende tampoco en cuanto a no se puede medir la calidad de vida o los impactos que tiene esta política en las personas que entran en los proyectos. En el sector educativo encontramos la no exclusión, la deficiente calidad, la sectorización en cuanto al presupuesto de acciones y por último la no garantía de derechos. Este último no garantía de derechos se desarrolla en el siguiente capítulo a cargo de mi compañera Angélica. En el capítulo 2 vamos a responder el interrogante por qué los múltiples factores de esta problemática no me dan garantía de derechos. Y así como lo nombramos anteriormente, vamos a agregar las problemáticas en el diseño de la política y tenemos homogenización de discapacidades en las mismas aulas educativas. Esto nos va a afectar el problema en cuanto a calidad. También tenemos problemas en evaluación y seguimiento, y eso se da en la poca oferta de planteles educativos privados, entonces la evaluación y seguimiento ha sido un poco ineficiente. Tenemos otras fallas que vamos a tratar anteriormente, como el acceso a la permanencia y la calidad de los docentes. En cuanto a la no garantía de derechos, vamos a nombrar alguna normatividad que se da después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos algunos tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece la obligatoriedad de la educación básica primaria. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de la UNESCO de la lucha contra la discriminación y la enseñanza. Y en nuestra Constitución tenemos el artículo 4 de los derechos de los niños, donde establece como derecho la educación en este caso. En cuanto al número de colegios distritales exclusivos en Bogotá, tenemos de los 193, 17 únicamente para discapacidad auditiva, y los otros son con diferentes discapacidades. Entonces en este punto vamos a dar paso al siguiente capítulo de la exclusión que genera esto. Bueno, como bien lo decía mi compañera Tatiana, en el tercer capítulo vamos a responder la pregunta ¿cómo y por qué se da la exclusión en el sistema educativo distrital de educación? Entonces, el por qué encontramos los tres factores principales, que es la desigualdad social, la falta de oportunidad y el sistema educativo clásico. La desigualdad social en términos de pobreza, la falta de oportunidades en cuanto a que no todas las personas tienen la misma oportunidad de recibir la educación con calidad, y en el sistema educativo
educativo clásico en términos de que la educación o el sistema educativo no avanza al mismo nivel que avanza la sociedad. Es por eso que encontramos que si bien en los últimos años ha habido un aumento en la cobertura de la educación, esta no ha sido acompañada de medios eficaces que permitan la permanencia y la continuidad del niño en el sistema educativo. Entonces ahora, el cómo se hace exclusión es porque el gobierno, si bien introduce el término de educación inclusiva, lo habla en términos de la integración, y para ello hay que definir y diferenciar qué es la inclusión y qué es la integración, entendiendo integración como la necesidad de incluir y dar cobertura a todos dentro del sistema educativo, y la inclusión también da la prioridad de incluir a todos, pero diferenciado, teniendo en cuenta la diferenciación en términos de cualidades y capacidades de aprendizaje. Entonces, para ello vamos a dar paso al siguiente capítulo, que va a hablar sobre la relación entre las fallas del sistema educativo y la no garantía de derechos, que está a cargo de Mauricio Hernández. En el capítulo 4 se presentarán los hallazgos encontrados en cómo las fallas en el diseño actual del sector educativo en la política pública distrital de discapacidad llevan a la no garantía de derechos. Como vimos en capítulos anteriores, la no garantía de derechos es resultado de variables como la no inclusión, la deficiente calidad y la sectorización por presupuesto y acciones. Uno de los estudios de la Universidad de Rosario referidos a la política pública de discapacidad muestra que para el periodo de la Bogotá humana, este estudio se realiza en el 2015, muestra el bajo ingreso de las personas en condición de discapacidad a la educación, en donde el 87.9% de las personas no ingresan a preescolar, y por su parte el 58.1% de las personas no ingresan a la educación básica primaria. Por el lado de la calidad, vemos que los proyectos de la política pública de discapacidad en el distrito sí se desarrollan. Sin embargo, no todos los colegios cuentan con plantel, con docentes y con un método que permita el acceso a las personas con discapacidad a la educación. De esta manera se vulnera el derecho a la educación consagrado en la Constitución, y vemos allí la deficiente calidad de la educación para la población en condición de discapacidad. Dada esta información, vamos a darle paso a Juana con el capítulo 5. Bueno, retomando lo que hablamos en el capítulo 4, para este capítulo vamos a resolver el interrogante: cómo la no garantía de derechos permite evidenciar la exclusión en el sistema educativo distrital. Nuestro grupo de investigación halló que se generan normas que no atienden a la realidad escolar de las personas en situación de discapacidad auditiva. Pero también dentro de este hallazgo descubrimos que así se garanticen estos derechos, también se da la exclusión en el sistema educativo distrital. Para esto se presenta la paradoja de la exclusión e inclusión, en donde la parte positiva serán los derechos, en este caso el artículo 67, porque trata de incluir a toda la población, pero en sus políticas públicas se queda corta y no tiene en cuenta a esa población escolar en situación de discapacidad. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo las fallas en el diseño actual del sector educativo en la política pública distrital de discapacidad dan lugar a que se genere exclusión en el sector educativo. Vamos a partir de que las características especiales de los niños en condición de discapacidad auditiva requieren procesos educativos especiales que respondan a sus necesidades, y para esto se genera el modelo de necesidades educativas especiales, que lo que básicamente hace es responder a metodologías que generen inclusión y combaten la discriminación. Esto lo contrastamos con el sistema educativo distrital, que genera ciertas fallas que ya mencionamos anteriormente, esto dado porque se implementa un modelo de integración y no inclusión, que lo que básicamente hace es responder a pocas instituciones especializadas, a no condiciones adecuadas dentro de las aulas ordinarias para niños con discapacidad y a no capacidad docente, entre otras más. Después de esta trayectoria vamos a dar paso a las conclusiones y a unas recomendaciones. Bueno, ya como quinto punto pues vamos a entrar al tema de las conclusiones. Entonces, pues dentro de la conclusión nosotros reiteramos pues nuestra hipótesis. Después de todo este proceso de investigación, pues ubicamos que las fallas existentes dentro del sector educativo, pues en términos dentro de la cobertura de la permanencia, pues dentro de la política pública de discapacidad del distrito, ubicamos que existe una vulneración de derechos, y además consolida pues digamos la exclusión dentro del sistema de educación. Esto pues todo comprendido dentro del año 2005 al 2015. Por último, pues daremos una recomendación final pues a la política pública distrital de discapacidad, que consideramos que esa política pública debe ser una política que
cree una red de políticas para coordinar con distintas entidades y con distintas instituciones del distrito para poder implementar esa política y de esa forma pues disminuir los niveles de exclusión. Por último, pues dejamos la bibliografía a su disposición pues para que la consulten y muchas gracias.